Bueno, vamos a ver, yo creo que ahora comparto pantalla, ¿no? Creo que estoy compartiendo la pantalla de mi pequeña presentación. Bueno, antes que nada, el vídeo tenía una pregunta que yo no dejo de hacerme y es qué estoy haciendo aquí en este momento. Pero, pero bueno, estoy encantado, me ha invitado la editorial a dar esta charla y, por supuesto, yo no pierdo oportunidad tampoco. La verdad es que estoy un poco alucinado, ¿no? Con lo que permiten las nuevas tecnologías, ahora que nos hemos visto casi todos obligados a aprender aceleradamente a manejarnos con ellas. Yo sigo prefiriendo el contacto cara a cara y el poder vernos, el poder saludarnos y en estos tiempos, pues si es posible, compartir un abrazo, ¿no? Pero bueno, yo os agradezco que estéis ahí, ya me enteraré de cuánta gente hay detrás en algún momento, ¿no? Y sobre todo, para empezar, me gustaría enviar un profundo y un sentido abrazo pues, a todos aquellos que están sufriendo pues, las terribles y las desgraciadas consecuencias de esta pandemia, ¿no? Y yo creo que a ellos más que a nadie y a quienes luchan en primera línea me gustaría dedicar este rato que vamos a pasar juntos, ¿no? Y en especial a una doctora amiga mía que quizás esté también entre vosotros, y que el lunes me contaba cómo lleva trabajando sin descanso desde el comienzo de la pandemia y de las tremendas y de las indescriptibles cosas que está viviendo. Y al final de la conversación me mandaba un WhatsApp diciendo algo así como me arrepiento de tantas cosas que no hice, ¿no? Tratando de evocar todo aquello a lo que uno parece no darle importancia pues, con el día a día tan absorbente de este tiempo en el que vivimos. El título de la charla yo creo que está bastante bien elegido, lo eligió la propia editorial, una crisis como elemento transformador, porque efectivamente actualmente mucha gente está viviendo momentos de crisis, ¿no? Y no necesariamente por el famoso COVID-19, sino por otros muchos motivos, como puede ser haber perdido su trabajo, un amigo, un ser querido, sufrir una discapacidad, haber tenido un accidente o cualquier otra razón que pueda suponer una crisis. Y luego también para mí es importante destacar que o sea, yo no tengo la intención de dar consejos a nadie, ¿no? Esto es una charla de un rato, pero en absoluto es mi intención dar consejos a nadie. Yo, entre otras cosas también porque no me dedico a ello, ¿no? No soy psiquiatra, no soy psicólogo, y además sé por experiencia que los periodos de duelo suelen ser periodos largos, y especialmente al principio de estos periodos ni los consejos mejor intencionados sirven para nada, ¿no? Pero sí creo que es importante sentir el apoyo de un hombro amigo, ¿no? De alguien que en un momento determinado te escucha, que te abraza, que siente, que comparte y que sobre todo irradia energía positiva en todo momento. Yo voy a hacer esta charla en mi experiencia personal, ¿no? Ya lo conté en mi libro, lo escribí hace ya 4 años, si no me equivoco, Bajo el mismo cielo, y si con ello puedo aportar un granito de arena a pues, alguna persona que pueda necesitarlo, pues habré dado por bien empleada la dedicación cariñosa con la que he preparado esta presentación. Pero insisto, es una experiencia irrepetible porque se trata de mí y de mi familia, aunque sí es verdad que los patrones generales pues bien pueden compartirse. Tengo mi chuleta, así es que voy a tirar de ella en algunos momentos, pero bueno, vamos a ello. Y además tengo a mi perra aquí a mi derecha, que si no me la quitan de en medio me lo va a poner un poquito difícil. Quisiera también agradecer a la editorial Colima la publicación de los 2 libros que veis en pantalla. Uno de ellos muestra cómo soy yo como persona y el otro, que se ha publicado hace muy poco tiempo, muestra quién quisiera ser como profesional, ¿no? Aunque yo a estas alturas de mi carrera ya no sé si lo conseguiré algún día. Y lo cierto es que podrían parecer muy distintos, porque un libro es de empresa y el otro es un libro mucho más personal, pero en realidad tienen un nexo común, que es el factor humano, al que yo particularmente doy mucha importancia y que creo que encaja como un guante con la filosofía y con los valores con los que se fundó esta editorial. Y de ahí mi agradecimiento. Entonces podéis visitarla y además yo os dejo ahí un correo de contacto personal por si a alguien, por lo menos de los que no me conocéis, le apetece ponerse en contacto conmigo. Bueno, y entro en materia. A ver cómo comienzo la historia, ¿no? Cuando Álvaro y Eva, cuando mis hijos eran pequeños, pues todas las noches les leíamos un cuento antes de ir a la cama.
y teníamos muchos cuentos, pero había uno que nos gustaba especialmente, que leímos muchísimas veces, ¿no? Y se llamaba Soy realmente diferente. Este cuento tiene por protagonista a una mariquita, que no es una mariquita cualquiera, sino que es una mariquita distinta porque solo tenía una motita negra en una de sus alas rojas. Pero lo que ocurría es que todas las demás de la colonia se burlaban de ella porque era diferente, ¿no? Y ella, pues, triste, decide irse de la colonia. Y en el camino se encuentra con diferentes bichitos que le preguntan, al verla tan triste, que qué es lo que le estaba pasando. Y ella se lo explica, que se ha ido de allí porque es diferente, y todos le responden que no, que la ven preciosa como cualquier otra mariquita. Y esta vuelve contenta a la colonia, a su poblado, a preguntarle a la más anciana de todas ellas. Y cuando le pregunta, esta le contesta, le dice, ¿y qué si eres diferente? Ninguna de nosotras es exactamente igual a la otra. Y es precisamente esa diferencia la que nos hace únicas y diferentes. No sé si conocéis a la persona que está en pantalla, es Viktor Frankl. Frankl era un psiquiatra austriaco que escribió un libro, se titula el hombre en busca de sentido, y Frankl sobrevivió a los campos de exterminio nazis, ¿no? Él decía que el hombre de la calle encontraba sentido a su vida básicamente a través de 3 vías. La primera era a través del trabajo, sintiéndose útil, encontrando una ocupación. La segunda era encontrando a alguien con quien compartir su vida o volcándose en los demás, es decir, a través del amor. Y la tercera, que era la que daba más importancia, es cuando el hombre tiene que enfrentarse a un destino no previsto y que además no se puede cambiar. Y decía que es entonces cuando el ser humano puede dar el máximo de sí mismo, ¿no? Cuando se supera y cuando a través de la propia transformación personal pues encuentra el sentido de su vida, ¿no? Y quizás digo yo que incluso a través de las 3, ¿no? Nosotros en esta familia tenemos 2 mariquitas con una motita solo, diferentes y únicas, pero que son también ese destino que no estaba previsto y que no podemos cambiar, ¿no? Pero que a la postre también nos han mostrado el camino que ha dado sentido real a nuestras vidas, ¿no? Y gracias a ellos yo creo que hemos vivido experiencias, hemos conocido gente, hemos tomado decisiones y hemos aprendido tanto que hoy, si nos preguntasen a nosotros, no lo cambiaríamos por nada del mundo. Así que yo creo que la conclusión es que no debemos temer a lo diferente, porque precisamente lo que hace de nosotros eh, seres completos es precisamente la diferencia. Entonces vamos por partes, os voy a presentar a Álvaro y a Eva, que aquí están, en una mirada hacia otro mundo. Y os cuento un poco cómo comienza nuestra historia, ¿no? Para por lo menos, muchos de vosotros sé que nos conocéis y muy bien, pero otras personas probablemente no. Yo me he considerado siempre una persona normal, como otra cualquiera, ¿no? Y estoy seguro que mi mujer pues también es una persona normal. Nosotros nos casamos en el año 94 y entonces todo era perfecto, ¿no? Tenía una mujer perfecta, una casa perfecta, un trabajo perfecto, y cuando todo pinta así, pues dice uno, bueno, ¿qué más se puede pedir, no? Pues lógicamente lo que pedimos todos, unos hijos perfectos, ¿no? Porque mis hijos, como todos, lo iban a ser, 4 o 5, yo me veía así, ¿no? Con 4 o 5 churumbeles correteando a mi alrededor, devorando libros, siendo educados sin errores, porque lógicamente lo íbamos a hacer muy bien, ingenieros, arquitectos, lo que ellos quisieran, ¿no? Porque al final esto es lo que hacemos todos, ¿no? Eso es un poco la forma en la que pintamos nuestro futuro cuando de una u otra forma nos sentimos fuertes y confiamos y creemos en nuestras capacidades. A vuestra salud. Entonces, Álvaro nació un 27 de octubre del año 97 y esa vida perfecta pues comenzaba a ser todavía más perfecta desde el momento en que Álvaro entró en casa, ¿no? Porque era un bebé precioso, pero tenía algo, y es que lloraba mucho, lloraba muchísimo. Además lo hacía generalmente con desasosiego, ¿no? Con un cierto punto de amargura incluso, ¿no? Entonces el primer año fue muy duro, porque Álvaro no se adaptaba a nada ni a nadie. Y además con Ana y conmigo trabajando, pues no había más remedio que dejarlo a cargo de alguien o en la guardería. Nosotros no entendíamos nada porque todo era perfecto a su alrededor, pero él se pasaba las noches llorando y nosotros las pasábamos en vela. Y además a nuestro alrededor, pues ninguno de nuestros amigos pasaba por aquello, entonces para nosotros era una gran duda, ¿no?
Al cabo de un año comenzamos a visitar médicos, primero uno, y luego otro, y luego otro. Y al final todos nos decían lo mismo, ¿no? Decían, ya caminará, ya hablará, ya hará esto, ya hará lo otro. Y yo particularmente me lo creía porque, pues porque me lo quería creer, ¿no? Pero su madre siempre supo que algo pasaba, ¿no? Y lo sabía porque, pues porque entre una madre y un hijo siempre hay eh, una conexión especial, ¿no? Que le traslada información privilegiada. Y Ana me lo repetía una y otra vez. Álvaro mostraba siempre una clara hipotonía muscular, un lenguaje, un lenguaje casi inexistente cuando ya casi tenía 2 años, y sobre todo una motricidad fina que era cualquier cosa menos fina. Luego, casi 3 años después, cuando ya empezábamos a acostumbrarnos a las reacciones de Álvaro, pues nació Eva en julio del año 2000. Y ese mismo verano, curiosamente, casi por casualidad, conocimos a una doctora del Hospital de San Rafael de Madrid, que durante el tiempo que estuvo con nosotros no dejó de observar y de evaluar a Álvaro desde el mismo momento que lo vio. Lo iba siguiendo, le hacía correr, le tiraba cosas a ver cómo reaccionaba, hablaba, le preguntaba. Y al final del día se acercó a nosotros y nos sugirió, muy educadamente, ir a visitar a un compañero suyo del hospital, ¿no? A un neuropediatra eh, bastante reconocido, ¿no? Y lógicamente nosotros lo hicimos, ¿no? Necesitábamos saber, estábamos un poco ansiosos por entender qué pasaba y en cuanto nos citaron en el hospital, pues allá que nos fuimos. Y sí, ese doctor nos sacó del pozo de la ignorancia, pero realmente nos metió en otro más profundo y más oscuro, que era un poco el pozo de lo desconocido, ¿no? Entonces decía Confucio, no sé si conocéis esto, decía, la ignorancia es la noche de la mente, ¿no? Una noche sin luna y sin estrellas. Y nosotros, de una u otra forma, necesitábamos iluminar esa noche para que, eh, para que pudiésemos, no sé, pudiésemos volver a vivir, ¿no? Entonces, el diagnóstico precoz de una cosa llamada síndrome X frágil, en el fondo fue lo mejor que nos pudo pasar en ese momento. Y poco a poco vimos, pues eso, la luna salir y las estrellas brillar de nuevo. Para que entendáis lo que es el síndrome X frágil, pues consiste en la falta de una proteína en un alelo del cromosoma X. Algo muy insignificante, como es hoy el COVID, pero es muy importante en este caso para las sinapsis neuronales. Es considerada la segunda causa de retraso mental después del síndrome de Down y provoca trastornos del desarrollo, hiperlaxitud articular, retraso del lenguaje, etcétera, ¿no? Y un montón de cosas más que tampoco tiene mucho sentido que yo enumere ahora. Pero también es verdad que puede ser muy variable dependiendo del individuo y también varía mucho en función del sexo, ¿no? Del género, ¿no? De hecho, las mujeres generalmente no son diagnosticadas hasta que no se diagnostica un hombre en la familia, ¿no? Suelen ser más bien puestas en un cajón desastre por no entender lo que ocurre. Lo que sí es cierto es que una vez detectado, el diagnóstico precoz es fundamental para un tratamiento adecuado. Así que nosotros comenzamos muy pronto. Para nosotros fue, en el fondo, una muy buena noticia. Álvaro fue diagnosticado en septiembre y a partir de ahí toda la familia pues, tuvimos que hacernos test genéticos. Y finalmente incluimos a Eva. Eva tenía muy poquitos meses, tan poquitos que la sangre, incluso la extracción, se la tuvieron que hacer de la yugular porque no encontraba la ADN por ningún sitio, ¿no? Bueno, nosotros, lógicamente, cuando hicimos los test genéticos, bueno, pues consistían en una serie de pruebas de criba y tardaban varios meses en darnos los resultados. Eva también lloraba mucho, pero se mostraba mucho más vivaracha y eso a nosotros pues, nos daba cierta esperanza. Yo además metía mucha presión a la genetista. En aquella época presionaba bastante, ¿no? Porque necesitaba resultados lo antes posible. Así es que cuando acabaron los resultados de la primera prueba, ella me llamó un día, me dijo que al 99,9% Eva no estaría afectada por este síndrome X frágil. Lógicamente, cuando yo volví a casa, pues lo celebramos pues, lógicamente con muchísima alegría, ¿no? Ya sabíamos un poco a qué atenernos. Pero unos días después, 19 de febrero del año 2001, cuando iba al trabajo, recibí una llamada de la genetista. Y esa llamada, pues por una razón o por otra, lógicamente, es un instinto, pues para mí supuso un mal presagio, ¿no? Entonces, me fui directamente a hablar con ella y cuando llegué me comunicó que la segunda prueba sí había sido positiva y que Eva también estaba afectada del síndrome X frágil, ¿no? Y en ese momento, pues esa noche,
volvió a hacerse y además se quedó también otra vez pues sin luna y sin estrellas, ¿no? Yo cuando llegué a casa me senté allí en la escalera, pues sería a las 10 de la mañana o las 11, y Ana salió del salón, yo lógicamente no tenía que estar allí, tenía que estar en la oficina, y cuando le conté lo que me pasaba, pues se sentó a mi lado y entonces todo ese sueño de la vida perfecta, pues acababa de desvanecerse. Y el golpe fue muy duro, ¿no? El golpe fue terrible porque por un tiempo pretendimos que todo iba bien, pues que nada había cambiado realmente, pero en el fondo la tristeza es una cosa que se pega a ti y un día pues ya no puedes más. Entonces decía Ortega y Gasset, me encanta la fotografía esta porque es muy limpia, ¿no? Que la vida se nos da vacía, ¿no? Con todo por suceder. Y nos dimos cuenta que nuestras vidas a partir de ese momento se estaban llenando de hechos y de sucesos que sin saberlo todavía nosotros, pues nos iban a mostrar el verdadero camino que les daba sentido, ¿no? Yo creo que esta es la parte positiva de todo esto. Hace algún tiempo, bueno, pues llegó a mis manos un ensayo de Miguel de Unamuno titulado Adentro, que merece la pena leerlo, escrito en el año 1900. Y este ensayo a mí me hizo reflexionar muy profundamente sobre la situación de las familias que por una razón o por otra se encuentran trazando un nuevo rumbo en sus vidas, ¿no? Ese destino inesperado que decía Frankel, que no puedes cambiar. Esto es algo que hoy le está sucediendo a decenas de miles de familias en tan solo 30 días, que se dice pronto, pero es tremendamente dramático. Entonces nosotros generalmente nos creemos dueños absolutos de nuestras vidas, ¿no? Planificamos el día a día, pues como si planificásemos un día de playa, y nos atrevemos a planificar el futuro de los que tenemos alrededor, empezando por nuestros propios hijos, ¿no? Pero en cierto modo no nos damos cuenta también que la vida es muy caprichosa, que a veces el camino se tuerce y que eso que se te queda delante, ese muro que se te queda delante, pues de repente se vuelve infranqueable. Es cierto que cuando miramos a nuestro alrededor no vemos más allá de nuestra zona de confort, ¿no? La seguridad que nos infunde estar en ese territorio conocido, pues nos da fuerza. Pero el día que se cae esa barrera, nos desmoronamos como un castillo de arena, ¿no? Entonces, Unamuno en este ensayo, en Adentro, decía, no hace el plan a la vida, sino que ésta lo traza viviendo. Decía, sé su dueño y no su esclavo, porque la vida pasa y tú quedarás. Me parece una cita preciosa, ¿no? Y que luego posteriormente otro escritor, probablemente más conocido, decía algo parecido, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y es una tremendísima verdad. A ver si puedo pasar. Bueno, entonces, yo creo que fue en este momento cuando se produjo uno de los aprendizajes, yo creo, más importantes de mi vida. Y es que la vida no se planifica, hay que vivirla día a día. Hay que tratar de disfrutarla, hay que saborearla, hay que apartar de ti todo aquello que de una u otra forma te impide ser feliz y hay que llenarla pues paso a paso, ¿no? Poco a poco, ¿no? Para nosotros aquella semana de reflexión pues supuso además un punto de inflexión. Planificamos, claro que sí, pero planificamos un poco más a corto plazo. Trazamos una hoja de ruta necesaria para seguir adelante y que no estuvo exenta de debates, como es evidente, pero lo hicimos con mucha determinación. Entonces, nos dimos cuenta que lo que nos pasaba no era horrible. Lo que realmente era horrible era querer eludir los hechos, darles la espalda y salir corriendo. Entonces, lo que teníamos que hacer era adaptarnos, vivir nuestra propia vida, aceptarnos como éramos y de ninguna manera pretender escapar de aquello, ¿no? Además, Álvaro y Eva tenían todo el derecho a vivir una vida plena, una vida feliz, y nosotros teníamos que trabajar comprometidos y sin descanso para que esto fuese así. Y eso fue un cambio radical. Yo recuperé la sonrisa, me puse manos a la obra, centrado en mis tareas, en mi familia, en mi trabajo y en mi equipo, ¿no? Nosotros estábamos viviendo, a ver, dejando un poco, porque yo creo que me he perdido por aquí un poco de todo esto. Nosotros estábamos viviendo un duelo, pero
pero realmente era un duelo de expectativas, de lo que nosotros queríamos que fuese y además sabíamos que no iba a ser. Entonces, los procesos de adaptación son procesos largos y difíciles, ¿no? Que comienzan con la aceptación de lo que ahora está tan de moda, que es una nueva realidad. Y que yo entiendo que es así, es una nueva realidad. Entonces, perdona. Es importante reconocer que el escenario ha cambiado, que ya no estás pisando el mismo suelo, que la Tierra se mueve. Y tenemos que trabajar individualmente los procesos para adaptarnos a este nuevo entorno. Pero si la aceptación es importante y la adaptación o la resiliencia, que se llama ahora, también lo es, yo creo que la pieza fundamental es la actitud, es nuestra actitud con fe ante la vida, ¿no? Porque al final tenemos que aceptarnos tal y como somos, tenemos que aceptarnos sin compararnos con nadie, ¿no? No podemos vivir la vida mirando a los demás, pensando en el qué dirán. Tenemos que ser capaces de reconocer nuestra realidad y encararla con la actitud necesaria, ¿no? Yo considero que eso es un verdadero acto de valentía, ¿no? Entonces supimos nosotros que nuestros hijos, pues de una u otra forma, no estaban ahí por casualidad. Yo creo que nos habían elegido y no podíamos fallarles. Desde marzo de 2001 yo empecé a llenar ese vacío a través de un diario. Y lo hice un poco para dar rienda suelta a mis emociones, ¿no? Aquello que tenía dentro y que realmente me quemaba. Porque escribir al final es un ejercicio, es un ejercicio muy liberador, es un buen ejercicio que además te permite volver a tu pasado de vez en cuando y recordar momentos y vivencias muy inolvidables. 14 años después lo convertí en un libro, que es Bajo el mismo cielo, donde describo toda esta etapa y todos sus aprendizajes. Así es que no olvidéis, porque yo creo que es muy importante, lo que yo llamo las 3 A's, la aceptación, la adaptación y la actitud, para cualquier cosa en la vida o en el trabajo. Yo creo que en estos tiempos vamos a tener que recordarlo más de una vez. Entonces, ¿qué otras cosas yo creo que hemos aprendido y que con nuestra experiencia podemos compartir, ¿no? Puedo compartir con vosotros. La otra es esta. Yo creo que los ángeles existen. En nuestro camino se han cruzado muchas personas que nos han ayudado muchísimo más de lo que ellos mismos podrían imaginarse. Entonces, sin darnos apenas cuenta, aparecieron en nuestra vida personas increíbles, ¿no? Dispuestas a escucharnos, a comprendernos sin compadecernos, a ayudarnos a superar un estado de ánimo abatido o simplemente a poner el hombro, como decía antes, ¿no? A abrazarnos en silencio, ¿no? Yo recuerdo una persona llamada Lucía, una profesora del jardín de infancia de Álvaro, que fue una de esas personas, ¿no? Un ser especial, un espíritu especial. Una mujer que no parecía tener otra cosa más que un corazón que no le cabía en el pecho. Y ella nunca se preocupó, acogió a Álvaro en el jardín de infancia con toda normalidad y a nosotros pues nos hizo ver la luz en probablemente el momento más difícil. Así es que, importante, los ángeles existen, ¿no? El siguiente aprendizaje para nosotros fue que el éxito no viene solo, ¿no? Implica voluntad, sacrificio y liderazgo, ¿no? Decía Gandhi que la fuerza no procede de las capacidades físicas, procede de una voluntad inquebrantable, invencible. El compromiso y la voluntad junto con la actitud son piezas fundamentales para tener éxito. Porque si quieres, puedes, pero para poder hay que querer. Y por otro lado, no somos superhombres y tampoco supermujeres. Tampoco podemos hacerlo todos solos. Y no podemos hacerlo todo, ¿no? Yo creo que en el camino hay lo que llamamos trade-offs, hay sacrificios que son necesarios para encontrar ese equilibrio que te permite alcanzar los objetivos. Yo creo que en nuestro caso nada de esto hubiese sido posible si Ana no hubiese abandonado su carrera de veterinario para dedicarse, o veterinaria en estos tiempos, hay que decirlo bien, para dedicarse a los chicos. Ana con el tiempo reenfocó su carrera, se licenció como profesora de educación especial, educación y lenguaje en la Universidad de La Salle y luego cursó 6 años más de pedagogía Waldorf.
en aquellos años tan complicados y tan convulsos, pues compaginar estudios, trabajo, creación de empresas, educación, crisis, acontecimientos que también estábamos viviendo por aquel entonces, el 11M, el 11S, pues solo fue posible pues mediante este compromiso, esta voluntad y esta actitud positiva y proactiva. Yo recuerdo una discusión sobre liderazgo en una escuela de negocio, en el IES, en el que todos buscábamos la definición típica de líder y cuál es su función. Y al final, nuestro profesor hizo una propuesta que, en mi opinión, pues fue la mejor, ¿no? Entonces él decía que liderar es vivir la realidad. Y del contacto con la realidad surge la frustración. Y es precisamente esa frustración y la necesidad de cambiar esa realidad lo que te empuja a vencer las resistencias. Y de esa lucha surge el liderazgo. Entonces decía, es difícil pues fracasar si algo se desea intensamente. Y es precisamente el no haber deseado con la suficiente intensidad lo que conduce al fracaso. A mí aquella definición me pareció fantástica, ¿no? Y además venía muy a cuento con lo que en aquel momento estábamos viviendo, pero yo creo que también es una definición de liderazgo aplicable a muchísimas áreas de la vida, ¿no? Otro de los aprendizajes importantes es hay que predicar con el ejemplo. En el trabajo y en tu casa, yo creo que en todos sitios hay que predicar con el ejemplo. Porque si quieres influir sobre los demás, lo mejor es dar ejemplo. El ejemplo es el principio de la educación, ¿no? Dicen que es el idioma más persuasivo. Nosotros, Ana y yo, preferimos pensar que si queremos ver a si queríamos ver a nuestros hijos relajados, pues en lugar de darle una pastilla, pues lo que tenemos que hacer es que todo a su alrededor fuese relajado, todo el ambiente que creásemos fuese relajado. Entonces nosotros planteamos una estrategia muy distinta a la que nos recomendaban los médicos. Pensamos que la mejor forma de abordar el tema era, pues en primer lugar, con la educación, hablando de la educación en su sentido más amplio, con un entorno tranquilo, un apoyo continuo, la cercanía de los abuelos, de los primos, de los tíos, etc. En segundo lugar, a través del deporte, como medio para resolver su hipotonía, su espíritu de superación y de lucha, y finalmente con una alimentación sana, ¿no? Alejada de dulces, azúcares, hamburguesas y grasa, ¿no? Y lógicamente ni que decir tiene que la mejor forma de hacer que las cosas sucedan pues es con el ejemplo. Así es que cualquier acción que emprendíamos en estos tres ámbitos pues nos incluía sin discusión a Ana y a mí. Y así lo hicimos. En todos los casos estuvimos involucrados al 100%. Es decir, ¿quieres que tu hijo coma fruta y verdura? Pues tú comes fruta y verdura. Es decir, no te puedes estar zampando un filete mientras le dices comete el puré de verdura, ¿sabes? ¿Que quieres que vaya a nadar? Pues tú te metes en el agua con él. ¿Que monte en bicicleta? Pues tú montas en bicicleta con él. ¿Que no quieres que vea la tele? Pues no hay televisión para nadie. Esto es así de sencillo, ¿no? Entonces, a tus hijos, más que un buen consejo, pues dales un buen ejemplo y vas a ver cómo te siguen. Y ya, para terminar, también me gustaría decir un par de cosas. Esto no es cosa de uno, ¿no? La familia está por encima de todo. Yo he llegado a la conclusión, no todo el mundo tiene por qué compartirlo, pero yo he llegado a la conclusión de que la familia es lo más importante que hay en nuestras vidas. Vosotros no lo estáis viendo, pero tengo al perro dándome con el morro en la mano y no me deja mover el ratón. Déjame, ven, fuera para allá, corre, venga. ¡Hala! Bueno, yo creo que nunca se debe elegir entre trabajo y familia. Y si por alguna razón alguien se ve abocado a esta posibilidad, pues mi consejo es que elija siempre la familia, porque de una u otra forma, a pesar de los tiempos, trabajos hay muchos, pero familia solamente hay una, ¿no? A mí, mis hijos me han enseñado probablemente más que ningún trabajo, más que ninguna escuela de negocios y más que ninguna universidad, ¿no? Y estar junto a ellos, pues para mí es muy reconfortante y me hace darme cuenta de lo relativo que es todo en este mundo. Y además lo hacen solamente pues, con su presencia, que es bastante humilde, que es muy tranquila, que es tremendamente generosa, ¿no? Y ya por último, y para terminar, sí me gustaría deciros, yo creo que hay que ser curioso, ¿no? Hay que disfrutar de las cosas, hay que tener iniciativas. Hay un poema también de Goethe
que me gustaría utilizarlo como broche, o por lo menos una parte del poema, como broche de esta charla, que dice lo siguiente, ¿no? Dice, a propósito de todas las iniciativas, hay una verdad elemental cuya ignorancia mata innumerables deseos y espléndidos planes. En el momento en el que uno se compromete de verdad, la providencia también lo hace. Y toda clase de cosas comienzan a ocurrir para ayudar a esa persona. Cosas que sin un previo compromiso jamás habrían ocurrido. Yo creo que hubo un tiempo en el que lo único importante para mí era tener éxito. Pues, y éxito tal y como se entiende en la sociedad actual, ¿no? Cuando dejé Procter & Gamble, yo tuve mucha prisa por no perder el tren, por trabajar al día siguiente, ¿no? Por empezar, sin dejar un respiro para mí. Y así fue. En realidad yo ya tenía una importante posición antes de irme de la empresa. Lo cierto es que fue un fracaso rotundo, por razones que no vienen a cuento. En 2 meses y medio dejé aquel puesto, presenté mi dimisión. Yo solo tenía 42 años y estaba agobiado porque ya me parecía muy mayor para retomar el camino. Y la verdad es que no tiene ningún sentido, ¿no? No tenía ningún sentido entonces y no lo tiene ahora, ¿no? Yo desde entonces he trabajado en 4 grandes empresas, he participado en la creación de una escuela inclusiva, he montado 3 empresas de retail y una consultoría. Y a nadie le importa si ha ido bien o no, ¿eh? Esto es algo que, bueno, que carece de importancia. A los 50 años cogí los lápices y empecé a dibujar. Y poco después los pinceles y comencé a pintar de la mano primero de mi hermana Gema, y luego de un amigo que sé que está ahí, así es que gracias Fermín. Y además he escrito 2 libros. Entonces, luego, ¿lo hago bien o no lo hago bien? Pues digo lo mismo, eso no le importa a nadie, ¿no? Pero yo creo que en todo lo que hago me puede la curiosidad y el deseo de dar pues todo lo que, perdonadme, todo lo que puedo ofrecer, ¿no? Y también me he dado cuenta de que el éxito consiste en aprender a disfrutar de las pequeñas cosas, ¿no? Encajando los sucesos, los hechos que te ocurren y aprendiendo de ellos. Y tengo que decir que disfruto, yo disfruto mucho con mi familia, disfruto con mis dibujos, disfruto con mis pinturas, con mis escritos, con mi trabajo, porque además yo ahora ya sé que depende de mí, ¿no? Depende de mi actitud, depende de mi compromiso. Yo creo que este reconocimiento lo hace todo mucho más fácil. Después de esta pandemia maldita en la que estamos todos metidos, yo creo que vamos a tener que reinventarnos individual y colectivamente. Y superarlo pues va a depender de cómo lo aceptemos, de cómo nos adaptemos y de cómo lo afrontemos, con qué actitud lo afrontemos, tanto individual como en grupo, ¿no? Como colectivamente. Porque que nos veamos involucrados o no, no es una opción y tampoco es una elección, ¿no? Yo creo que en esto estamos todos. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Bueno, yo aquí acabo. Os doy infinitas gracias por escucharme. Os deseo un buen puente y muchísima salud. Creo que existe la posibilidad de hacer algún tipo de preguntas, si es que no las habéis hecho, de tener un diálogo, de hablar con vosotros o de saludarnos, o lo que queráis durante 10 minutitos, que creo que tenemos por ahí todavía de posibilidades. Voy a intentar hacer una cosa, dejadme un segundillo, que es poner esta pantalla aquí, agrandarla, si es posible, y ver si alguien quiere, bueno, lo que queráis. A ver, no, estoy haciendo algo que no es lo que quiero ahora. ¿Dónde pongo la pantalla en grande? Ups. Bueno, ahora no sé dónde estoy, no sé si está bien en cámara, supongo que sí. Sí, te vemos en cámara, tienes que tener la barra verde y roja. Si quieres dejar de compartir pantalla, vas a ver tu imagen enseguida. Efectivamente, es dejando de compartir pantalla, sí, aquí está bien. Eso es. Bueno, pues nada, oye, chicos, amigos, gente que conozco, muchísimas gracias por haber estado ahí. No sé, voy a leer algunas cosillas por aquí, a ver si... A mí siempre me hizo mucha ilusión, ahora ya me he soltado, ¿eh? A mí siempre me hizo mucha ilusión recibir feedback de la gente, ¿no? Porque al final me gustaba
a mí me gusta charlar, pero sobre todo me gusta recibir, ¿no? Es una cosa que para mí está fenomenal. Eh, Creo que ha salido mi hija, alguien la ha visto por aquí. Eh, Alguien me pregunta de qué trata el segundo libro que he publicado, ahora lo comento en un momento, ¿no? Gracias, me diste un hermoso mensaje. Oye, yo me alegro de haber... a ver, yo siempre dije cuando escribí este libro que si podía servir por lo menos para una persona, ya me daba por satisfecho, ¿no? Yo tuve... eh, es un libro que ha dado, bueno, que a mí me ha dado muchísimas satisfacciones, me gusta mucho. Eh, Hablar de esto a veces no es fácil, pero yo creo que es muy liberador. Bueno, si ayuda a alguna persona, pues encantado de la vida. Alguien me preguntaba de qué iba el otro libro. Yo lo tengo que presentar porque todavía no ha llegado el momento, pero sí doy una idea, ¿no? Yo también tengo una idea de eh, cómo debemos ser en la empresa. Yo llevo 30 años trabajando en grandes multinacionales. Hemos estado en un mundo donde yo creo que nos hemos formado de una manera muy particular y yo concentré todos esos 30 años a través de todas las lecturas, cursos y programas que había hecho pues en un libro muy cortito, que está novelado también, hay una historia detrás porque a mí me gusta que sea fácil de leer, pero que tiene un mensaje muy potente desde el punto de vista pues, de lo que yo considero que debería ser un manager dentro de una empresa, ¿no? Lógicamente no es fácil aplicarlo todo, pero a mí lo que más me gusta es que yo creo en la visión más humanista de la empresa, ¿no? Y eso es lo que decía al principio, enlaza muy bien con los valores de esta editorial. Pero vamos, os invito a la presentación cuando se produzca eh, y lógicamente os invito a leerlo también si queréis, ¿no? Porque ya está disponible. Eh, Estoy leyendo un montón de cosas que no puedo leer directamente, pero sí os agradezco los comentarios que realmente me están encantando. No sé qué decir, alguno de vosotros a lo mejor ya ha escuchado esta conversación alguna vez, pero bueno, voy a entrar un segundillo en la parte de preguntas y respuestas por si hay alguna, que no hay preguntas abiertas. O sea, no hago más que recibir comentarios, pero no sé cómo contestarlos. Aquí alguien dice que ganas de compartir unas cervezas y darnos un abrazo. Nada más cerca de la realidad, es lo que más me apetecería. De hecho, os digo que el día ya está previsto, ¿no? Y esperemos que para entonces ya podamos hacer más cosas, pero el día 3 de septiembre es cuando hemos acordado la editorial y yo presentar el libro de manera presencial, no solamente virtual, ¿no? Con lo cual, ese día sí que me gustaría aprovechar para tomar unas cervezas, unas gambitas con algún amigo que me estará escuchando por ahí y darnos un abrazo fuerte. Y no sé, nada más. Creo que simplemente agradeceros a todos. Lucía, tú me dices cómo termina esto, porque no tengo claro si tengo que decir adiós, apagar y ya está, o con un simple hasta luego es suficiente, ¿eh? Sí, sí, muchísimas gracias a todos los que nos han seguido, tanto en Zoom como en Facebook, como los que lo verán pues cuando consideren. Muchísimas gracias a ti, Diego. La verdad que ha sido un placer escucharte y contar contigo, como siempre. Seguiremos, como dices, pues dándole forma champ a la presentación, al nacimiento por fin, que tendrás tantas ganas como nosotras. Seguro. Y nada, muchísimas gracias. Se puede volver a ver, nos preguntan en las redes sociales de Editorial Colima, tanto en Facebook como en Instagram y YouTube. Sí, se puede compartir también, que alguien lo está preguntando por aquí. Yo creo que se comparte el link y ya está, no debería ser un problema. Eh, lo único que te pido, Lucía, es si me puedo quedar con todos estos comentarios, porque no los he leído, pero son muchísimos, están pasando rápido, con lo cual no sé si esto se puede recuperar o hago un copy-paste ahora mismo, ¿no? Te lo mando por email, te lo mando por Me lo email. puedes enviar, perfecto, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias a todos. Un beso y un abrazo fuerte y ánimo en este periodo de confinamiento. Nos encontraremos, no sé si en la fase 3, en la 4 o en la 25, pero nos encontraremos, que es lo importante. Y ánimo a todos y ya está. Con esto termino, ¿no? Muchísimas gracias. Venga.